me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Que tiene precisamente. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo con el ingeniero David Alpizar. Inge, gracias nuevamente, la sana distancia. Muchas cosas han pasado durante la semana, Inge, es increíble. Hablaremos qué pasa con Frena, quién es Frena, por qué Frena ha tenido tanta presencia nacional, por qué Frena está presente hoy más que nunca, por qué el regreso de Ricky Ricón, ¿sí? Ladroncín o canallín a la escena política. ¿Qué pasa, Inge? Y es por eso, señores, gracias por estar con nosotros en un programa más. Ingeniero, gracias. Gracias, Gerardo, gracias. Realmente, pues sí, como ya es costumbre cada jueves, un saludo y un gusto de estar con la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos, ¿no? Cada semana. Y pues como tú bien dices, pues realmente tenemos que tocar los temas del momento, ¿no? O sea, porque pues fíjate, o sea, pues es realmente lo que a la gente le interesa y le llama la atención. Y yo creo que hay mucha gente ávida de tratar de entender las cosas. Y pues bueno, nosotros presentamos nuestra humilde opinión, que pues dicho sea de paso, aclaro que pues es nuestra opinión, o sea, lo que nosotros decimos es lo que nosotros pensamos, pero no necesariamente tratamos de que la gente piense igual que nosotros, sino simplemente para lo que les pudiera servir para hacer su propio análisis y llegar a sus propias conclusiones, pues es el afán con el que hacemos esto, ¿no? No se trata de decir somos dueños y amos únicos de la verdad, ¿no? O sea, en mi caso personal, yo pues dedico buena parte del tiempo a leer noticias, a leer todo tipo de información que nos llega por los diferentes medios electrónicos y los medios impresos, etcétera. Y pues de allá vamos pescando, vamos información que nos llama la atención y que pues alguna nos hace sentido, y pues es lo que compartimos con la gente, ¿verdad? No son cosas que realmente sea necesariamente que nosotros digamos así es, no, así creemos que es, pero bueno, cada quien sacará sus conclusiones, ¿no? Y el tema de hoy es vamos a decir, es de pronóstico reservado, porque este caso del Frena, para algunos pareciera cosa menor, ¿no? O sea, inclusive, pues los que son partidarios del presidente, hay una tendencia a minimizarlos, a despreciarlos, a hacer ver que son muy pocos y que no representan nada, pero bueno, siempre hay otro lado de la moneda, ¿no? Y entonces ese otro lado de la moneda es el que vamos a tratar de platicar el día de hoy. Oye, pero además lo decíamos antes de entrar, es lógico, tienes a una persona y un grupo de ciudadanos que al ver que hay un vacío total, sin una oposición real, sin un PRI que está es cadáver, que un PAN está cadáver, es la realidad, que no se expresan porque tienen miedo a que tienen la cola demasiado larga. ¿Cómo vas a ver a AMLito si estamos viendo que el primero dicen que van a hacer? ¿Cómo ves al PAN cuando también tienen cola por todos lados? ¿Cómo ves al PRD que tampoco tienen ni cabeza ni nada? ¿Cómo ellos, cómo se llama, pueden ser una verdadera oposición? No pueden ser, y él lo ha demostrado. Y de pronto no nace, sino se sigue fortaleciendo Frena, que está allá, y aparentemente es la voz del pueblo. Y eso está pasando, hay que ser claros, Inge. Hay un vacío total de gente, de líderes, pues ya alguien tenía que llevar la voz cantante ahorita, Inge. Claro, no olvidemos, hay que analizar las cosas. En el caso de esta organización Frena, ellos se definen a sí mismos como una organización ciudadana sin afiliación partidista, o sea,
que no apoyan, ellos por su parte no apoyan necesariamente a ninguno de los partidos ya establecidos. Y pues consecuentemente también llama poderosamente la atención que ningún partido se ha manifestado abiertamente a favor de lo que Frena está haciendo, ¿no? O sea, no ha contado este movimiento con el apoyo de ningún partido de los partidos establecidos. Y bueno, por ciertas afinidades ideológicas, se pudiera esperar que el Partido Acción Nacional fuera el que más los apoyara, pero hay que entrar a muchos aspectos históricos para ver por qué el mismo Partido Acción Nacional no está de acuerdo con este tipo de movimientos. Y hay varias lecturas, ¿no? Hay la lectura desde el punto de vista de que este es un movimiento hasta cierto punto radical, o sea, es conservador, pero en extremo radical, ¿no? Y aquí vamos a tocar un tema en el cual quiero aclarar que no es nuestra intención cuestionar si lo que hace Frena en relación al tema religioso está bien o está mal. Eso se lo vamos a dejar a cada una de las personas, porque no se trata de decir si lo que hace Frena está bien o está mal respecto a la religión, pero es un hecho de que gran parte de la fuerza que tiene Frena se basa en la cuestión religiosa, o sea, en el fervor de la gente. Y yo te voy a decir algo, Gerardo, y aquí muy personal, y lo compartimos con nuestro público. O sea, yo, por ejemplo, puedo discutir con alguien de política lo que quieras. Nunca me voy a meter en una discusión religiosa. Mucha gente dice que siempre para conservar amigos nunca se debe hablar ni de política ni de religión, ¿no? Yo te repito, en lo de la política le entro las veces que sea necesario. En cuestiones religiosas, yo respeto mucho la creencia que cada quien decida tener, y desde ese punto de vista nunca me meteré en cuestiones religiosas. Desde el punto de vista, vamos, de creencias de la gente. Pero aquí tenemos que reconocer que el gran poder de convocatoria de Frena se basa en lo que se conoce como el conservadurismo clerical, o sea, el conservadurismo que apoya y que apoya y que se apoya en las creencias religiosas de la gente. Este movimiento no es nuevo en México, o sea, este movimiento data de siglos, pero que cada determinado tiempo hace una incursión al tema político, principalmente cuando ve que aquellos que se supone que lo deberían representar ya no lo representan, ¿verdad? Como sería en el caso, yo más bien veo un descontento del conservadurismo tradicional con el Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo necesario para contrarrestar el avance de lo que ellos llaman una cruzada judeo-masónica. O sea, se van a cuestiones muy ideológicas en donde hacen pensar de que el país está cayendo en manos de gente que tienen ideologías muy contrarias a lo que es la iglesia. Oye, disculpa acá, pero aquí esas señales las da cada día el presidente con todos sus actos y todo lo que dice. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo le... Pues en su discurso el presidente, oye, a favor de los masones. Saca su, ¿cómo se llama? Cada día en los discursos del presidente te das cuenta de que se va mucho a lo que es, aunque lo quiera disfrazar, hacia los masones, como el grito de independencia. Entonces dices, bueno, si él mismo está dando esa división y no ha sido completamente el presidente
vertical, si nos está tratando de llevar algo, pues Molino, alguien tenía que reaccionar. Bueno, es que te digo, se conjugan ciertas cuestiones que justifican y que de alguna manera sustentan que esto que estas gentes argumentan no son ideas solamente de ellos, sino que a lo mejor hay algo de verdad detrás de eso. De hecho, hay un gran debate si el presidente es o no masón. Muchas veces da mensajes masónicos hasta cierto punto, pero en otras ocasiones él mismo se contradice. Por ejemplo, si algo existe en la masonería es la libertad de ideas, ¿verdad? Entonces, pero cuando él dice, o estás conmigo o estás en mi contra, él prácticamente está tomando una actitud ultraconservadora. Entonces, inclusive al interior de la masonería, no todo el mundo está de acuerdo con López Obrador. O sea, hay quien, de hecho, me atrevería a decir que dentro de la masonería hay un amplio rechazo también a López Obrador. O sea, no es una unanimidad, diría yo. Entonces, sí él da ese tipo de mensajes raros y luego se mete en cuestiones muy, muy religiosas de hablar y decir amor al prójimo. El amor al prójimo es una doctrina tremendamente cristiana que no se puede. Entonces, López Obrador da mensajes cruzados con respecto a su religiosidad. Mucha gente se pone a pensar que si es católico, que si es cristiano, que si es hereje, que si es ateo, que si, bueno, entonces, pero bueno, finalmente frena, aglutina tras de sí todas las inconformidades religiosas que pueda haber contra López Obrador. Y a pesar de que los minimizan, de que son un grupo muy pequeño, tienen una gran fuerza. Yo no creo que logren llevar al Zócalo a 10 millones de gente, por principio porque no cabrían, ¿verdad? Creo Así que es. lo más que ha habido en el Zócalo, no sé si ha llegado a 1 millón de personas, no lo sé, pero finalmente no lo creo que lo lleguen. Pero no los necesitan llevar, no los necesitan llevar para demostrar su fuerza. A pesar de que parece ser un movimiento poco apreciado, vamos a decir, desde algunos lados, o más bien despreciado, porque por ejemplo la gente que apoya a López Obrador casi, como te digo, los desprecia, los minimiza, o sea, los ridiculiza, etcétera. Pero eso mismo denota en algunos, pues diría yo, cierto, no llegaría yo al término de miedo, pero sí cierta reserva de que esta gente a lo mejor no está jugando tanto como algunos creen, sino que verdaderamente está tomando un papel protagónico, que por otro lado, los partidos políticos, PAN, PRI, PRD y todos los demás que componen el bloque opositor, no han podido a lo largo de ya casi 2 años. Entonces, yo sí pienso que el Frena es un movimiento importante, o sea, porque refleja el sentir de mucha gente. Ahora, en lo político, hay todo tipo de lecturas y especulaciones que se pueden hacer. El Frena no es un partido político y por lo tanto no podría proponer candidatos para ningún puesto en las elecciones del 21, ni para el 24, porque de aquí al 24 tampoco le alcanzaría para conformarse como un partido político. Pero sí, bueno, en cierta manera podían apoyar candidatos independientes, pero bueno, apoyar a candidatos independientes es un poquito difícil porque pues las reglas no están hechas como para que los candidatos independientes la tengan fácil, ¿no? Pero bueno, ahora, lo más probable, y aquí digo lo más probable porque tampoco hay forma de comprobarlo, es que Frena lo que esté buscando es imponer su agenda a los partidos de oposición. O sea, decir,
No, yo no tengo que estar contigo, a ti te conviene estar conmigo. Y cuando se trate de poner candidatos, me vas a escuchar. ¿Por qué? Porque yo tengo la fuerza. Entonces, de ahí viene, y bueno, y ahí es donde vienen las cuestiones de supuestamente qué ideología tiene cada partido, ¿no? Porque pues el PRI podría decir, pues ¿sabes qué? Pues yo de todas maneras ni te conozco, ¿no? O sea, yo no te reconozco porque nunca te he conocido y pues me deslindo y a lo mejor eso sería la excusa perfecta para que el PRI busque acomodo por el lado del gobierno. O sea, si sabes qué, se rompió la alianza con el PAN. Ahora, el PAN difícilmente se pueda desajenar del Frena, porque tienen las mismas raíces, pero de hecho el conservadurismo extremo, que aparentemente hoy está tomando papel protagónico a través de Frena, pues precisamente lo que le ha históricamente recriminado al PAN es precisamente que aceptaron las reglas del laicismo, por ejemplo, de que el PAN aceptó jugar a la política bajo las reglas de un régimen laico, mientras que ellos sostienen que el régimen debe estar ligado a las creencias religiosas, en especial las que ellos promueven. Entonces, esa discrepancia con lo que diríamos un conservadurismo moderado, que es el que aparentemente domina al PAN, contra un conservadurismo extremo que está representado en Frema, pues realmente a quien fracciona es al conservadurismo. Y desde ese punto de vista, yo creo que al mismo presidente le conviene esa fractura, porque no creo que Frena le vaya a quitar votos al presidente, ni a Morena, ni al Partido del Trabajo, ni a ninguno de los partidos que apoyan al presidente. En todo caso, se los quitaría a la oposición y en especial al Partido Acción Nacional. Y es ahí donde viene la especulación del retorno de Ricardo Anaya. O sea, hay quien dice que el mismo Ricardo Anaya no quería regresar, al menos no todavía, pero ante el avance de Frena... pero además, fíjate, en ese sentido, qué bueno que tocas ese tema, porque el resto de Ricky Requín Canallín, como le dicen por ahí, como todos los... O sea, aparentemente, ¿qué tan mal está López Obrador? Que ese personaje oscuro, que todos llevan de corrupto, que simplemente su familia se fue criticado completamente por el mal manejo que se hizo, porque su familia está viviendo en Estados Unidos y él estaba acá. ¿Qué tan mal está, aparentemente, que tenga la oportunidad de regresar a México y como si fuera, digamos, de veras, Robin, o sea, pueda llegar, dice, espérate, señor, se les olvida a la gente de la clase canallín que es, y es un ingeniero. Dices, ¿qué pasa? Mira, el PAN se había quedado falto de imágenes, de personajes, ¿ok? Necesitaban el regreso de alguien que fuera de alguna forma emblemático. Yo creo que el gobierno siente que tiene a Anaya pegado a la pared y por eso rápidamente se apresuraron a decir, oye, pero no se olviden que él está bajo investigación, ¿no? Y que no es de ahorita, o sea, no es porque haya regresado, es porque ya estaba en una lista. Entonces, el gobierno se apresuró a aclarar que las investigaciones contra Anaya no son porque haya regresado, sino que ya estaban en curso. Por eso te digo que yo creo que Anaya seguramente sí tenía en sus planes regresar, pero tal vez no en este momento. Y por eso, a mi parecer, sí, yo leería que el retorno de Anaya fue más que nada forzado por el avance de Frena, porque los partidarios del PAN le están diciendo, es que no tienes a nadie.
De hecho, la parte más conservadora, o sea, el ala más conservadora del PAN, ha estado pidiendo la cabeza de Marco Cortés, diciendo, este amigo no nos está ayudando, no nos está haciendo el trabajo que nosotros necesitamos. Y no olvidemos que detrás de esa ala conservadora hay un grupo muy poderoso, especialmente de empresarios, que específicamente pues, de un corredor, vamos a decir, conservador, que comienza en el occidente, en Jalisco, cruza todo el Bajío y luego se fortalece aún más en el noreste, en la zona de Nuevo León, ¿verdad? O sea, es un eje conservador muy, muy fuerte que no se les puede menospreciar, porque además son muy poderosos económicamente. Ahí hay los representantes de las más grandes empresas de nuestro país y obviamente porque cuentan con el capital. Entonces, si estas gentes... De hecho, hijo, qué bueno que tocas este tema. Qué bueno que tocas, porque realmente, ¿cómo puedes tú tener tanta gente, dar de comer a tanta gente, tener tiendas de campaña para aguantar todos esos días? ¿Sí? ¿De dónde? O sea, ahora sí que decían, ¿quién pompó? ¿De dónde están los recursos? Toye, porque la gente, no creo que la gente ponga su dinero para comprar su tienda de campaña, que son de todos, de los colores. O sea, eso es lo interesante, ¿de dónde sale todo ese dinero? No, mira, es que yo creo que Frena tiene recursos económicos para aguantar mucho. Este señor Lozano decía que en una de sus tantas conferencias de prensa que da, que tienen dinero para aguantar años y para soportar a 10 millones de seguidores. O sea, y no lo dudo, o sea, por dinero no creo que paren, o sea, los han minimizado, les han dicho, no, que las casas de campaña seguro se las robaron o son las que mandó el gobierno de Canadá. No, ellos tienen dinero para comprar casas de campaña, hasta con baño incluido, o sea, realmente no va por ahí su problema, no, el problema económico para ellos no es el problema. El problema para ellos es que, a mi juicio, esgrimen un argumento que es solamente la renuncia del presidente, sin dar mayores detalles, ¿no? Y cuando se les cuestiona, rápidamente recurren a un argumento que fue muy socorrido en el siglo pasado, que es decir, es que estamos luchando contra el comunismo. ¿Eh? Y en las guerras cristeras, vamos a decir, en las guerras ideológicas, bueno, en el siglo pasado era muy común el eslogan de cristianismo sí, comunismo no. O sea, hay gente que mezcla estas dos cosas porque realmente el cristianismo es una corriente ideológica religiosa y el comunismo es una corriente ideológica política o sociopolítica. No tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, se creó ese estigma de que no puedes ser comunista si eres cristiano. ¿Ah? Entonces, como mucha gente dice, es que no puedes ser cristiano y masón al mismo tiempo. Bueno, eso está por verse, ¿verdad? O sea, no son cosas que realmente se contrapongan, pero por ciertos intereses del momento, pues lo sacan a relucir. Entonces, este grupo solamente pide la renuncia del presidente. Y cuando se les pregunta por qué, por comunista, porque nos está llevando al comunismo. Entonces, sin tener ninguna otra argumentación, pero a mucha gente le puede y lo cree, especialmente aquellos que llevan muy marcado su fervor religioso. Entonces tienen un gran apoyo y no tienen que estar presentes. Y ahí sí le doy la razón a Lozano. Dice, es que estamos en este estado, y nos apoyan en Jalisco, en Nuevo León, en Guanajuato,
en San Luis Potosí, en Puebla, en Querétaro, en Aguascalientes. No está mintiendo el señor, no está mintiendo. Allá, o sea, no dudo que haya estados donde el Frena, si mañana propone un candidato, gana. O sea, ¿por qué? Porque tienen un elemento aglutinador que no tienen los partidos políticos, que es el fervor religioso. Entonces, por eso digo, a lo mejor la estrategia del partido Morena o del partido del presidente ha sido minimizarlos, pero yo creo que en el fondo no los minimizan, ¿no? De hecho, te voy a decir una lectura. ¿Por qué los detienen en la Avenida Juárez y no los dejan llegar al Zócalo? Primero, porque pensaron que no iban a llegar. ¿Ah? O pensaron que iban a llegar en coches como en otras ocasiones. Sí. Y al mismo gobierno les cayó de sorpresa el hecho de que llegaran. ¿Y qué pasaba? Que si llegaban al Zócalo, el gobierno ya no iba a tener la oportunidad de blindar el Zócalo. Entonces los detuvieron un par de días en la Avenida Juárez, mientras el gobierno ponía todos los controles de seguridad para blindar el Zócalo y después decir, bueno, ahora sí ya puedes venir, ¿verdad? Ya estoy listo para recibirte. Porque realmente ellos, o sea, manejan un lenguaje bastante agresivo, ¿verdad? Y que además convence, o sea, a mucha gente ese lenguaje no solamente no les cae mal, sino que los convence, vamos a decir, ¿cómo se llama? Los anima, vamos, o sea, ese lenguaje. Los motiva. Los motiva, exacto, los motiva. Entonces, es un fenómeno sumamente interesante, sumamente interesante. Entonces te digo, yo creo que la estrategia de detenerlos en la Avenida Juárez era primero para blindar el Zócalo. O sea, hoy por hoy, yo te puedo decir, no lo sé, pero ahora sí te puedo decir que en cada rincón del Zócalo hay agentes de seguridad protegiendo básicamente el Palacio Nacional y la integridad del presidente. Y no es que realmente pudieran tener o no información de que quieran asesinar al presidente. Simplemente es que no pueden correr ningún riesgo. Yo creo que ahorita vienen los 60 días más difíciles de este gobierno. ¿Por qué los 60 días? Porque empieza a correr un reloj a una fecha fatídica que es el 1 de diciembre, en donde si el presidente rebasa esa fecha, todo el movimiento de Frena pierde. Ahora sí que se frena. Ahora sí que se frena, exacto. Porque pasando el 1 de diciembre. Oye, pero espérate, este movimiento, disculpa, dije, pero este movimiento, por lo visto, cada día está realmente sumando más, ¿sí? Está no. Ese movimiento está creciendo. Es un movimiento que va creciendo, definitivamente no se puede minimizar. A pesar de que, te repito, de que hay quien los menosprecia, los ridiculiza y todo. No. Bueno, pero hay cosas que tampoco se pueden esconder. Ya viste que este señor Lozano todo el tiempo está de chaleco. Así es. ¿Ok? ¿Qué tiene debajo de ese chaleco? Tiene un chaleco antibalas. ¿Ah? Y eso, de una u otra manera, es un mensaje que le da él al gobierno. No confío en ti. Atrévete a atentar contra mí, ¿sí? Y te va a ir peor. Y el gobierno le dice lo mismo. ¿Ah? O sea, es una guerra de mensajes subliminales que se dan los unos a otros, y de ahí el mensaje agresivo que tiene este señor Lozano. Pero dije, aquí, por eso es interesante lo que tú decías del regreso de Ricky Carayín, que solo duró nada más un día y después volvió a desaparecer, porque el impacto que querían no fue tal. Bueno, es que realmente, fíjate, en ciertos círculos de análisis político,
parece ser que hay vamos, todo, o sea, hay una coincidencia de que Anaya está regresando anticipadamente, forzado por las circunstancias. A lo mejor porque quiere tener fuero y con eso protegerse de cualquier cuestión penal que le estén imputando, no lo sé. Otra es precisamente lo que te decía, de que fue forzado por el PAN, porque como no había nadie, Marco Cortés no pudo con la chamba, necesitaban un refuerzo y pues al que tenían a la mano era Anaya, ¿no? Anaya sigue teniendo gente que cree en él, sigue teniendo gente que lo apoya y que festejó su regreso. O sea, sí, pero un día no, y después desapareció. sí, porque, bueno, rápidamente también le pusieron un estate quieto al recordarle que está en cuestiones de investigación y demás, ¿no? Y por otro lado, muchos han dicho, no, es que va a ser la nueva piedra en el zapato para el presidente. No, 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 no. La verdadera piedra en el zapato para el presidente hoy se llama Frena. O sea, al menos, repito, eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, el PAN, o sea, la reaparición de Anaya es un movimiento contra Frena, no es un movimiento contra el presidente necesariamente. ¿Ah? Eso es que decirle, ¿por qué? Porque, bueno, también se rumora y son cabos que se atan de que al final de cuentas Frena le va a querer imponer al PAN como candidato presidencial a Alfaro, porque Alfaro cuenta con el apoyo de la clase más empresarial, económicamente fuerte de Jalisco y que a su vez pues tienen muchos negocios, mucha relación con todas las demás gentes de ese nivel en los otros estados, especialmente Nuevo León, ¿no? Entonces, el PAN no se quiere ver forzado a aceptar un candidato que no sea el que ellos propongan. Entonces, de ahí la necesidad de regresar a Ricardo Anaya al escenario. Pero bueno, esos, volvemos también, son especulaciones, ¿no? Ahora, es lógico, Anaya no le va a quitar votos al presidente, como tampoco Frena le va a quitar votos al presidente. Ahí se ve una lucha entre el conservadurismo moderado y el conservadurismo extremo por ver quién representa hoy a la oposición, ¿verdad? Obviamente, todo esto también son llamadas de atención para el presidente, o sea, no se puede él confiar ni puede estar pensando que es cosa menor. Como te digo, si yo fuera el presidente y hoy tuviera que ver de quién me debo cuidar, yo me cuidaría de Frena, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque Frena, bueno, si lo pensamos un poco mejor, con ese apoyo en el fervor religioso de la gente, puede convencer también hasta muchos de aquellos pobres, como le dicen, que en cierta forma apoyan al presidente. Porque la cuestión religiosa trasciende a las clases sociales, ¿verdad? O sea, para tener una creencia religiosa, no necesariamente tienes que ser rico o pobre. Simplemente tú decides qué es lo que quieres creer y en eso pues tú basas tus principios, ¿no? Entonces, sí, el Frena, a lo mejor, si te repito, si lo pensamos bien, podría ser una amenaza mucho más fuerte para el presidente que lo que son hoy los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos, lamentablemente, pasan hoy a un tercer lugar. Y en el caso del PRI, si ya estaba en tercero, pues se va al cuarto. ¿Ah? Entonces, no es cosa sencilla, ¿verdad? Ahora, curioso, fíjate, y lo voy a mencionar porque en un programa que veía yo ayer, donde analizaban precisamente el regreso de Anaya, a que no te imaginas a quién daban como el gran perdedor con el regreso de Anaya. ¿A Marco Cortés? No, a Mauricio Vila. ¿Ah? ¿Ah?
¿Por qué? Porque hay mucha gente que sigue pensando que Mauricio Vila es el Podría ser capullo, candidato. es el capullo que están incubando en el PAN para que entre unos años renazca como la bella mariposa que pueda oponerse. Entonces, ese plan, que muchos creen que es cierto, se ve frustrado con el regreso de Anaya. Y en cierta forma, no resulta solamente... que esa mariposa va a ser Shmahaná, ¿no? No, y no solamente le corta las aspiraciones a Vila, le corta las aspiraciones a muchos. Así ahí es. Está Corral, ahí está, bueno, todos los aspirantes del PAN no están seguramente muy contentos con el regreso de Anaya, porque Anaya casi de entrada viene y se coloca en la primera posición, y entonces pues dice, oye, ella tuvo su oportunidad y no la pudo aprovechar. No es justo que venga hoy a quitarnos la oportunidad que nos pudiera corresponder a nosotros, ¿no? Entonces, es verdaderamente interesante lo que está sucediendo al interior de los partidos, ¿no? Y bueno, obviamente, pues todo esto es el resultado de este cambio que se dio en el 2018, que todavía es un cambio que está por verse si fue para bien o para mal. Hay quienes ya lo descalifican y dicen que no, que fue un cambio para empeorar y todo, pero bueno, eso también hay muchos otros que siguen pensando diferente, y hasta que no lleguemos a las urnas en el 21, no vamos a poder saber a ciencia cierta qué es la verdad, porque al final de cuentas, ayer, por ejemplo, algunas gentes decían, es que salvo los 30 millones que votaron por él, nadie más cree en López Obrador. Pero son 30 millones que le dieron el triunfo y la mayoría en el Congreso. No, son 30 millones constantes y sonantes. Claro, sí. ¿Ok? En su contra, sumando los votos del PAN y el PRI, hubo 20 millones constantes y sonantes en contra. El marcador sigue siendo 3-2, ¿ok? No puedes sumar al público, no sabes de qué lado está el público. ¿Ah? El público, y eso es lo que decía yo, que al final ojalá y sean este público el que decida mañana qué está bien y qué está mal. Porque como te digo, si esto lo comparamos con un partido deportivo, vamos a llamar tenis o básquetbol y todo, pues hay sus fanáticos de un lado y del otro. Cuando su equipo anota, la fanaticada de un lado grita y todo, y cuando anota el otro equipo, la fanaticada del otro lado. Pero en medio hay muchos que solamente están observando el partido y que están viendo realmente ¿quién va a ganar? ¿Quién debe ganar en base a su esfuerzo? Y si luego de parte de ellos está dar ese veredicto, son los que el día de mañana finalmente van a inclinar la balanza, como debiera de ser, porque no se puede dar por hecho que los que tengan la razón sean los de un lado o los del otro, sino que la razón siempre tiene que estar del lado de la mayoría. Y hoy por hoy, bueno, la mayoría oficial sigue siendo 3-2 el marcador. Ahora, ¿cómo se va a estar el marcador en el 21 y en el 24? Eso dependerá de los equipos participantes, ¿verdad? O sea, realmente no hay forma hoy de decir, es que López Obrador ya cayó. Bueno, a lo mejor hay estudios estadísticos que dicen y que esto, las preferencias que se miden todos los días y que muchas se falsean lamentablemente, que ese es el otro tema que creo que no vamos a tener tiempo de tocar hoy, pero el problema es que estamos inmersos en un mundo de falsedades, en donde se quiere dar por realidad cosas que no son ciertas y que cuando se descubre que no son ciertas, pues viene la decepción, el desánimo y todo, porque realmente sí sabemos que en la política abunda la falsedad, o las verdades a medias, pero pues la verdad últimamente hemos caído, y de los dos lados, no quiero decir que sea de un solo lado,
de los dos lados. Y lo hemos dicho, ¿miente el presidente? Sí, sí miente muchas veces. ¿Mienten sus oponentes? Sí, sí mienten muchas veces. Entonces, ese es el problema. Ese espectador del partido que está viendo desde las gradas el desarrollo de la contienda, pues solamente está juzgando este tipo de cosas. Dice, bueno, está ganando fulano, pero está ganando con mentiras, está ganando con chafas, está ganando con el apoyo del árbitro, está ganando con... Entonces, eso a mí no me parece. Y si puedo hacer algo para contrarrestar eso, bueno, y me doy cuenta que tengo algo en mi mano muy poderoso que se llama voto, pues voy y lo ejerzo, cuando menos para tratar de equilibrar las situaciones, ¿no? Entonces, ese es el panorama que yo veo hoy, Gerardo, sumamente interesante. Yo les diría, no perdamos de vista a Frena, y sobre todo en los próximos 60 días, ¿verdad? Eso va a ser muy interesante. Y bueno, los que somos observadores, también les recomendaría estar muy pendientes de cuáles son las reacciones del presidente y de sus partidarios. A mí me da un poco de miedo la confrontación, porque desgraciadamente en ambos bandos hay extremistas que pudieran llegar inclusive al grado de fanatismo. Y ojalá y no se desemboque grescas en donde pudiera haber lastimados y no digamos muertos, ¿no? Hechos de sangre. Ojalá, como dice el dicho, que la sangre no llegue al río, que todo se siga dando en expresiones libres, de que a cada quien hay que respetarle lo que diga y cada quien juzgará si está o no de acuerdo con lo que diga un lado o con lo que diga el otro. Ojalá y todo sea en plan pacífico y que no regresemos a los tiempos de la revolución, donde mucho de esto pareciera pues como una historia que se repite, ¿no? O sea, ojalá y no lleguemos al grado de esa revolución cruenta que donde ha muerto la mayor cantidad de mexicanos y que pues hasta la fecha no sabemos si sirvió o no para algo, ¿no? Entonces, ojalá y no lleguemos a eso y por lo tanto que todo se maneje en la arena política, del debate, de la confrontación de ideas y del convencimiento hacia aquellos que todavía no han decidido finalmente por qué lado se van a decidir, ¿no? Pero bueno, este es el panorama, lo veo muy interesante y pues espero que hayamos de alguna manera cubierto las esperanzas de quienes hoy nos han hecho el favor de vernos. Guillermo, pues como cada jueves, gracias, nos vemos la próxima. Gracias a ustedes por seguirnos. No, y bueno, finalmente, qué bueno que están bajando los muertos, tanto en México como en Yucatán, pero de todas maneras sigue la recomendación, no nos confiemos, esto todavía no ha terminado, cuidarnos es una buena recomendación, porque así además ayudamos a cuidar a los demás. Gracias y muy buenos días a todos. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.